Listo, entonces, ahora sí, muy buenas tardes. Estamos teniendo problemas con la grabación. Entonces, listo. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar con el proceso de cliente asistencial. Vamos a ver primero esta presentación, donde les voy a describir algunos conceptos importantes del proceso de autoevaluación de los estándares de acreditación. Entonces, en este momento, esta es de las capacitaciones más importantes y de las reuniones más importantes, porque a partir de ese momento es cuando empezamos ese proceso más consciente en la calificación de los estándares de acreditación. Todos los que trabajen con el enfoque en acreditación y los de seguridad del paciente que necesitan ir aprendiendo e involucrándose en este proceso de acreditación, es necesario que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces recordemos que esta calificación para la autoevaluación, la base es la autoevaluación cuantitativa, aunque se contempla la descripción cualitativa de esa calificación. Es súper importante que tengan en cuenta que la calificación cuantitativa y la cualitativa deben de estar muy enlazadas, deben estar unidas, deben de estar relacionadas, porque la calificación cuantitativa sola no va a hablar de la situación o las características del servicio en el que están en este momento para determinar si ese número que dieron de calificación es de esa manera o no. Entonces, siempre la calificación cualitativa, que está compuesta por fortalezas, sus evidencias, sobre todo esas dos variables, están muy relacionadas con el número final de calificación de cada una de las dimensiones y variables, y eso se suma a que lo que no se encuentre o lo que no se tenga contemplado o alcanzado en esa calificación, pues se define en oportunidades de mejora, y a partir de allí es que la IPS empieza un proceso de crecimiento y de ejecución de estrategias para alcanzar esa parte del estándar que le hace falta. Entonces, la resolución 2082 de 2014, en ella se dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación. En su artículo 7 dice que el proceso de autoevaluación de estándares de acreditación involucra la identificación de las siguientes dimensiones en el cumplimiento de los estándares. Estas dimensiones son enfoque, que hace referencia a las directrices, métodos y procesos que en forma sistemática y metódica utiliza la institución para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada estándar y la forma en que se evalúa y mejora. ¿Qué significa? Significa que es la estructura, es la columna vertebral. Es el primer paso y el de los más pues sí, es el más importante relativamente, porque define ese inicio de todas las actividades, procedimientos, procesos que se necesitan implementar para dar cumplimiento al estándar. El enfoque nos orienta a conocer hacia dónde va ese proceso que estamos implementando y que debe justificar la completitud del estándar. La implementación hace referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a su alcance y extensión, a todos los procesos de la organización y a los clientes o usuarios internos y externos. Entonces, la implementación, como aparece en el párrafo, es desplegar, aplicar, generar ese empoderamiento en todos los procesos y sus respectivos líderes y personal que los opera. Entonces, de nada me sirve tener un enfoque si yo no tengo presupuestado, planeado, organizado la implementación. Si yo me quedo en enfoque, voy a incumplir con el propósito de acreditación, que es salirme de la parte estructural explícita, ¿sí?
Nosotros en habilitación estábamos acostumbrados antes a generar una cantidad de documentos y documentos y documentos que a veces, y muchos de los profesionales decían, ay, qué pereza, eso es puro papel, eso qué jartera con eso, ya vienen con la cantidad de papel y formaticos y que, ¿sí? Y se iban quedando rezagados esa cantidad de documentos y hoy en día, aún cuando vamos, no sé, los que hacen auditoría, los que hacen asesorías, aún cuando llegamos a las IPS, la parte gerencial, la parte directiva, en muchos de los casos desestima, ¿cómo les digo? O sea, no sé, sonará como incómodo de pronto, pero por debajean, ¿sí? Esta parte que es tan importante porque históricamente se ha considerado que son puro papel. Entonces, ¿qué dice acreditación? Dice y pide, solicita que esa mentalidad del papel se quede allá, ni siquiera se mencione en un estándar de habilitación, porque hoy en día cada vez más las normas de habilitación están llevando a que todo el personal y toda la institución piense en que lo que les van a verificar no es si montaron o si diseñaron un papel, porque como ustedes ya lo han visto o de pronto lo han vivido, eso se puede copiar y pegar. La esencia es lo que está escrito, que se visibilice. Y aquí con mayor razón, porque si nosotros estamos saliendo de esos estándares de habilitación, necesitamos trascender a una disciplina mucho más estricta y no de sentarme a diseñar y a diseñar. A veces me dedico tantas horas a diseñar estructuras tan complejas y tan complicadas que solo el líder de calidad las entiende. O solo el ingeniero que está montando el gráfico súper sofisticado lo entiende. Y se nos está olvidando la esencia del ser, de lo que está allí escrito o para dónde va lo que está escrito. Entonces, cumplir con eso que está escrito, con esto que aparece aquí en el enfoque, es la implementación, es cumplir con lo que he definido que se debe hacer. Y los resultados es ahí nuestro dolor de cabeza, incluso para muchos líderes, porque hoy en día tenemos tantas cosas realizadas y pocos soportes o muchos soportes y estrategias que no sabíamos para dónde iban. Tenemos tanto desgaste. Si nosotros hacemos una revisión de muchos estados de resultados de las IPS, muchos reportes financieros, vamos a ver que hay muchas cuentas donde habían varios, o no sé, pues no sé, creo que ya por NIF no se utiliza esa cuenta de varios, qué sé yo, o sea, cuentas donde se va como esas cositas de logísticas, cositas que uno pensaría, es como cuando yo llego a la IP, al trabajo y saco 2,000 para comprar el pan de bono, 3,000 para comprar no sé qué, a los días siguientes saco otro pedacito y cuando yo veo al final del mes, me he gastado mucho más de lo que se suponía me debía gastar o incluso mucho más de lo que había determinado para distribuir ese salario en el mes. Entonces, voy quedando con rezagos, con deuditas, con cosas. Lo mismo pasa aquí. Me dedico tanto y le pierdo tanto tiempo a invertir en cosas suntuosas, en cosas que no tengo ni idea para dónde van, que cuando reviso al final del mes, la situación es a veces tan compleja que lo que primero recorto es precisamente lo que no debo recortar, que es este tipo de estructuras. Entonces, el primero que cae en el problema de la disminución del gasto es, no, hay que bajar en todo ese poco de cosas que estamos haciendo para seguridad del paciente, para habilitación, para calidad. Mejor dicho, calidad, no pida más nada porque es que no va a haber nada porque se está gastando mucho. Pero es básicamente porque, primero, no tenemos organización o de pronto nos falta más organización, más planeación
y enfocar y dirigir nuestros esfuerzos a lo que realmente es importante, que son los resultados. Pero ahorita vamos a ver que estos resultados no son nada si nosotros no los tenemos pensados, ¿sí? Entonces, enfoque, implementación y resultados deben ir de la mano. El enfoque necesita implementación y la implementación necesita ir orientada a resultados. Si de nada me sirve tener resultados que ni siquiera sabía qué es lo que estaba implementando y de nada me sirve tener una implementación que se cae de su peso porque le falta cualquier tipo de estructura. ¿Hasta allí me va a entender? Sí, señora. Vale. Esta calificación, como les decía, está orientada a dos tipos de definiciones, de análisis. Un análisis cualitativo que incluye fortalezas, oportunidades de mejora y la respectiva evidencia de las fortalezas, obviamente. No debo registrar fortalezas en las que no cuento con evidencias. Recuerden que esa es la tarea que se dejó hace 8 días, ¿no fue? Bueno, el fin de semana, creo que fue. No debo registrar fortalezas si no cuento con las evidencias. Y no debo tener evidencias simplemente porque creo que esa es la mejor para la fortaleza, no. Las evidencias deben ser explícitas, ¿sí? Explícitas. Deben hablar exactamente, espérenme un segundito, deben hablar exactamente de la fortaleza. Y las oportunidades de mejora es el concepto macro, la estrategia general de lo que quiero o necesito implementar para dar respuesta a lo que me falta por cumplir del enfoque. Entonces recuerden siempre, aquí les voy a dejar esta formulita que siempre dejo. Fortaleza con su evidencia, ¿no? Más oportunidad de mejora es igual al estándar. ¿Sí? No debe haber nada que esté en medio de ambos, porque se supone que todo lo que tengo que es positivo, que alcancé a conseguir, a ejecutar de lo que me está pidiendo el estándar es mi fortaleza. Todo lo que me permite ayudar a cumplir con el enfoque es mi fortaleza. Y son estrategias, actividades, acciones, procesos, procedimientos, protocolos, guías, cualquier estructura que la tenga diseñada, implementada o evaluada, que me ayude a cumplir con cada uno de los criterios, con parte de ellos o con el estándar en general. Y la oportunidad de mejora es esa estrategia macro que requiero implementar, que requiero realizar, que es exactamente lo que me falta, que no alcancé a lograr con la fortaleza y que me va a ayudar a dar respuesta al estándar. ¿Sí? Y la evaluación cuantitativa está basada en una hoja de calificación que el ministerio ha definido, ¿cierto? Que incluye la asignación numérica del grado de avance de la implementación del estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las dimensiones de enfoque, implementación y resultados, de acuerdo con la escala de calificación que se detalla a continuación. Pero antes, vamos a describir o analizar qué es lo que contiene cada uno de los subgrupos de cliente asistencial
Y sobre todo, cuál es la intención de acreditación con los estándares de cliente asistencial. Entonces, ¿qué busca acreditación? Mire, esto está para todos, operativos, auxiliares, cualquiera necesita comprender esto porque todos van a estar involucrados. ¿Quién trajo invitados? ¿Quién trajo personal asistencial? Yo tengo el personal asistencial que va, es los líderes, doctora. Perfecto, perfecto. Espero que participen muy activamente, porque la idea es que todos puedan llevarse el concepto primero de la intención del estándar. Eso es vital para poderlo calificar. Si no comprendo la intención del estándar, se hace más complejo dar una calificación objetiva. Entonces, se necesita que durante la atención de los pacientes les sean respetados los derechos primero. Por eso hay un subgrupo que se llama derechos de los pacientes. ¿Quién debería estar allí? Derechos y deberes. ¿Quién debería manejar derechos y deberes en la IPS? Pregunto. ¿Quién? ¿Quién lo debería llevar? ¿Quién lo ¿no? debería? El CIAU, área de sí. admisiones también, ¿no? Admisiones, sí, señoras. Y aquí estaba aquí el líder de CIAU, está conectado aquí. Recuerden que esta es su autoevaluación. Esta es la autoevaluación para todo el año 2023, porque no creo que ustedes quieran invertir más tiempo en más reuniones y en más gestiones. Entonces, la idea es aprovechar que el líder de CIAU se pueda conectar, porque es que este es el futuro de la IPS. Y así como consideramos importante otras actividades, esta es la de las actividades más cruciales en la IPS. Entonces, ¿responsables de CIAU hay en este momento? ¿No están conectados ninguno? ¿Todos se quedaron para participación social? Pues yo soy de admisiones y también, sí, entonces, pues aquí Súper. estoy. Ah, bueno, bienvenidísima. Bueno, solo hay una, bueno. Luego hablamos los líderes a ver cómo es que están distribuidos, porque si no les va a tocar a ustedes. Y complejo, ¿no? Si tienen la posibilidad, tráiganlos. Listo, entonces lo primero, pues para la compañera que habló y todos los que van a estar, los que están involucrados en CIAU, necesitamos que todo el ejercicio que se haga, las estrategias que se monten o cualquier actividad que ustedes monten, lo primero es que le garanticemos y respetemos los derechos a los usuarios. Segundo, que garanticemos que conozcan los deberes, ¿sí? Conozcan los deberes y que nosotros, de acuerdo a la condición de salud o la condición o características o al enfoque diferencial de los pacientes, les transmitamos esa información, ¿sí? Entonces, el primer paquete grande del estándar de atención al cliente asistencial es derechos y deberes. Y ahí se ven dos cosas grandes. Primero, que les sean respetados los deberes y derechos, que el personal los conozca. Por ejemplo, qué pena la compañera que habló, la voy a abusar de ella un momentico, pero ¿hasta dónde crees que conocen todo el equipo de la IPS los deberes y derechos? ¿Los colaboradores, será que los conocen todos o falta? Sí, igual somos 4, está el Ah, reumatólogo, bueno, la súper. coordinadora y la de servicios generales y soy yo, y ya realizamos la socialización entre todos de Eso. los derechos y deberes. ¿Hicieron alguna evaluación como para ver si se comprendieron? No. Bueno, faltaría que como que rematen ahí la estrategia y hagan una evaluación. ¿Por qué? Porque uno de los estándares, ahora los vamos a ver, es que pide comprensión. Siempre busquen comprensión. Cuando ustedes quieran transmitir cualquier capacitación a partir de este momento, cualquier capacitación necesitan validar comprensión, bien sea para colaboradores o bien sea para usuarios. Es lo primero. Si hay comprensión, hay éxito, o mejor dicho, hay más probabilidad de éxito. Pero si no sabemos si hay comprensión, quedamos primero con la duda y segundo,
puede que nos fracase la capacitación y el esfuerzo que hicimos para... Ay, espérenme, que es que hay alguien que quiere entrar, pero no aparece. Regálame un segundo. Entonces, es que alguien... Ay, qué pasa. Espérenme un segundo. Listo, es que tengo acá como unos problemitas técnicos. Bueno, entonces, sí, entonces a partir de este momento, todo lo que ustedes hagan, busquen comprensión. Eso es la base fundamental de este grupito de estándares. Este es su grupo de derechos y deberes, necesita comprensión. Entonces, como les decía, hay más probabilidad de éxito si nos aseguramos que los colaboradores y los pacientes comprendieron lo que nosotros les queremos transmitir. Luego viene otro tema aquí en deberes y derechos que busca acreditación y es respeto y consideración y atención con el enfoque diferencial. ¿Cómo estamos en enfoque diferencial? Ya al menos tienen estructurado o caracterizada la población para saber qué tipo de enfoque diferencial y cómo los van a manejar. ¿Lo tienen? ¿Ya lo hicieron? ¿Al menos ya han trabajado en algo en eso? Es que me escriben y no me toca salirme. Espérenme. Ah, bueno, la manito. Sánchez Radiólogos. Alzó la manito. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo aquí tengo una consulta. Nosotros, nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros protocolos, algunos procedimientos les incluimos el enfoque diferencial, pues del tipo de pacientes que nosotros podríamos atender, ya fuera por, ay, caramba, por usuarios en estado de discapacidad o por algún tipo de población especial. Sí, señora. LGTBI, X o etc., ¿cierto? Pero eso lo hicimos dentro de los protocolos. Eso que usted nos acaba de decir, nosotros no lo tenemos caracterizado. Hay que hacer un documento independiente para decir que aquí, que durante nuestra atención a nuestros servicios es posible que atendamos este tipo de población con enfoque diferencial, así, 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 o con lo que ya se montó en los protocolos es suficiente. Mira que la norma no lo especifica, o sea, no te dice, háganlo de esta manera. Lo primero es cumplirlo. A veces lo estamos cumpliendo y no lo tenemos escrito y con eso ya ganamos muchísimo porque miren que ustedes lo tienen desde hace muchos años. Cuando empezó el tema de atención preferencial, ¿recuerdan? Había que incluso los turneros y todo ese tipo de mecanismos para atender al usuario y todo eso aparecía con los dibujitos de que embarazadas, personal con movilidad reducida o bebecitos, o sea, adultos con niños de brazos y mayores de edad, ¿cierto? O sea, adultos mayores o ancianos que antes les decían. Entonces, desde esa época, ustedes están atendiendo el enfoque diferencial. Lo que pasa es que faltaba que se le diera un nombre que incluyera a todos los grupos que tienen alguna condición especial o alguna situación particular que necesitan que se les garanticen los derechos y deberes igual que al resto.
Entonces, pueden incluirlo en cada procedimiento, pueden incluirlo como un documento general donde empiecen a aplicar todas las estrategias, pueden incluirlo en otro tipo de documentación que no es, digamos, un documento en Word o alguna tabla en Excel, sino que tienen estrategias de comunicación e información que garantizan que el enfoque diferencial se está respetando. Entonces, pueden definirlo como lo consideren siempre y cuando se visibilice que están trabajando para garantizar a todas las comunidades que a ustedes les aplique o que estén incluidas dentro de la población que ustedes atienden, que se les van a garantizar y a respetar los deberes y derechos, ¿sí? O los derechos, y se les va a dar a conocer los deberes, independientemente de su condición. Es decir, que todos los que tienen una condición especial van a ser atendidos con la misma calidad de atención que las personas en condición regular. Eso es el otro paquete de estos deberes y derechos de acreditación. Entonces, cualquiera de las opciones es válida, ¿vale? Lo importante es que primero empiecen por caracterizar su población. Es importantísimo porque si no, ustedes pueden estar implementando estrategias para un enfoque diferencial primero que no les llega, digamos que no les aplica o que no es como su inclinación de población, ¿sí? Y pueden estar descuidando otro enfoque que sí puede estar allí, pero que no lo tienen en cuenta, ¿sí? Entonces, primero caracterícenlo y después de caracterizado, empiecen a implementar estrategias para que esas personitas tengan el acceso que es, tengan la oportunidad, los elementos, los insumos que necesitan, independientemente de su condición, ¿vale? ¿Sí me di a entender? Sí. Vale, vale. Listo. Entonces, ¿qué más quiere acreditar? Miren lo que tengo acá en el título. Dice, cliente asistencial, enfoque humanización. Este enfoque de humanización necesitamos que se trabaje mucho más y de manera permanente, ¿sí? ¿A quiénes les, bueno, mejor dicho, este proceso y la política de humanización la vamos a crear este año para los que faltan y para los que ya la tienen, vamos a revisarla a ver hasta dónde ha llegado. Esta política de humanización o protocolo de humanización o proceso de humanización, como le quieran llamar o como lo hayan denominado, es transversal, ¿vale? Es transversal a todos los subgrupos y debe ser, ojalá, definido como política, porque si es definido como política, lo incluimos en el direccionamiento estratégico, lo firma la gerencia, se empoderan todos los líderes, se vuelve el ADN para toda la institución. Y ese es nuestro propósito grande en este PAMED de este año. Todos vamos a trabajar humanización, todos. Desde la hora cero que empecemos el plan de mejoramiento, vamos a incluir humanización en todos los estándares que vayamos a trabajar, ¿vale? ¿Y qué más busca? Que los pacientes reciban la atención que la institución ofrece, sin discriminación, en un tiempo razonable, sin interrupciones y de acuerdo con su condición o enfermedad. O sea que cualquier estándar que nosotros vayamos a analizar, necesitamos que se cumpla en toda la institución, es decir, desde admisiones, desde la solicitud de la cita, la atención médica o la atención odontológica, en laboratorio, en optometría, en todos los servicios, en terapias, que el paciente no sufra discriminación, que se atienda en un tiempo razonable, por eso es vital medir los tiempos de atención,
sin interrupciones. Por eso es vital que disminuyamos las barreras administrativas, que la autorización, que el permiso, que vea, que vaya, venga. Eso ya tiene que desaparecer. En este año necesitamos fortalecer ese plan de mejora primero eliminando todas esas telarañitas que tenemos que impiden que el servicio fluya. No vamos a invertir, sino a desmontarnos de tanta barrera. Y luego cuando nos desmontemos de tanta barrera, empezamos a invertir en otras cosas mientras nuestros recursos lo permitan, pero sobre todo teniendo en cuenta que si trabajamos muy bien la humanización, eso no tiene ni costo, tiene valor, no tiene costo y realmente no va a implicar un esfuerzo adicional, sino todo lo contrario. Nos va a hacer crecer como persona y va a reflejar al cliente final, al usuario que es el que recibe el servicio, va a sentir que la IPS, independientemente si es privada, pública o lo que sea, piensa en él antes que cualquier cosa. Y de acuerdo a su condición o enfermedad. Que si el usuario, miren, el servicio que más, uno de los servicios más duros, y no sé si me van a desmentir ahorita, pero es admisiones. ¿No les parece? O sea, yo toda la vida, y ustedes saben, llevo muchos años en esto, siempre he admirado y respetado profundamente ese servicio, admisiones. ¿O no? ¿No les parece? ¿Quién piensa lo contrario? ¿Será que admisiones no es uno de los más complejos? No, yo sí pienso que es el más complejo porque ¿Cierto? recibe toda la carga inicial. O sea, Sí, el señor. usuario que llega desorientado, con la patología, con la necesidad, Sí, señora. conociendo un sitio nuevo, que no sabe el proceso ni cómo lo va a hacer. O Sí, sea, señora. recibe no solo la carga operativa, sino la carga emocional de la Sí, persona que llega, del acompañante y de lo que sí, está en el entorno. O sea, a mí sí me total. parece que además es el alma del proceso. Si Sí, admisiones empieza bien, el proceso fluye sí, bien. sí, así es. Sí, señora, total. No pudo haberlo hecho mejor. Ese proceso recibe todo y además tiene que estar pendiente de la puerta, de la sala de espera, de la silla, de no sé qué, que si se llevó, que del baño, que Dios mío, son de respetar y de admirar. Y por eso, como ese es uno de los procesos más sensibles, necesita que lo ayudemos, necesita que le descarguemos emociones a ese colaborador que está allí para que para que si de pronto venía así con su carita de puño, pueda desarmarse y llenarse de esa paciencia que se necesita para poder recibir toda esa carga. Esa condición especial o esa enfermedad, allí puede hacer puede dividirse en dos la historia de ese paciente en ese servicio, en ese proceso, ¿sí? Porque el paciente puede venir súper cargado y si encuentra esa buena vibra, se desarma. Y si el paciente viene así como con buena actitud y encuentra esa cara de puño, pues ahí sí se armó. Entonces, por eso ese servicio es tan crítico. ¿Qué más busca acreditación? Que la atención del paciente y su familia se realice de manera congruente con las características socioculturales individuales y consulten sus necesidades y expectativas cuando lo estén atendiendo, ¿sí? Que las necesidades, por eso ustedes vieron que hace ratico les hablaba necesidades y expectativas, ese binomio se debe combinar. Las características socioculturales individuales necesitan verse reflejadas cuando estoy atendiendo a un paciente, desde el momento que le atiendo la solicitud hasta el momento en que le entrego la fórmula o la prescripción que le di o la recomendación si es una terapia, un tratamiento.
que cada paciente reciba atención y cuidado y tratamiento de acuerdo con sus condiciones específicas. Esto también aplica para una de las prácticas seguras que tenemos en el grupo de seguridad del paciente, que es que el paciente sea atendido sin dilaciones, de acuerdo a su condición, sin esperas prolongadas. Que el plan de cuidados y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones de seguridad, respeto a sus derechos, de manera informada, con acciones de educación sobre su enfermedad o condiciones de salud. Es importante que en la historia clínica se vea reflejado que el médico, que nuestros médicos, odontólogos, optómetras, terapeutas, puedan tomarse el espacio necesario, primero, para dar esa educación y segundo, para registrarla. Esa educación sobre su enfermedad y la posibilidad de que el paciente participe, háganle una pregunta. Generalmente eso se da. En el proceso de atención siempre se da eso, pero nos estamos quedando cortos en escribir eso que hacemos. Y sí es cierto que el tiempo a veces o se va muy rápido, no da, 20 minutos es complejo, pero eso es lo que hoy tenemos. Y la IPS y todo el proceso de gestión de la calidad con la gerencia necesitan hacer un esfuerzo para revisar el tema de tiempos y de distribución adecuada de tiempos para que los profesionales, sin restricción de su capacidad técnica, puedan hacer el deber y registrar ese deber que hacen. Cuando se hacen las auditorías de historias, carecemos de información para poder determinar si eso efectivamente se hizo o no, aunque podemos estar confiados de que sí se hace. Nosotros podemos decir, no, es que el doctor es buenísimo, él siempre le da educación, mejor dicho. Eso se demora con ese paciente porque le da y le hace y le revisa. No, es muy bueno. Pero cuando vamos a ver las historias, uy, escribió 3 cosas. Y él dice, pero, a ver, o atiendo o escribo, ¿qué es lo que hago? O me van a dar 1 hora para atender pacientes. Eso se da, eso se presenta y debemos atenderlo, debemos solucionarlo, debemos buscar alternativas, debemos concertar, porque no podemos ni tirarnos hacia el extremo del tiempo y haga lo que pueda en ese tiempo y dilate situaciones del paciente, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de decir, bueno, atienda libremente y tómese 1 hora, 2 horas conversando con el paciente, pero es que allá está la cola. Necesitamos que se evalúe la implementación del plan de cuidado y tratamiento para que el paciente obtenga los resultados esperados. Miren, el plan de cuidado y tratamiento, y allí voy y me dirijo específicamente, un ejemplo clásico, las IPS de atención domiciliaria. Es normal que veamos casi todas las IPS domiciliarias tienen o manejan un plan de cuidados y tratamiento, digamos, porque es un servicio más pausado en cuanto a planeación, porque tengo un paciente por hospitalización, porque están en su casa. Digamos, es muy raro encontrar, o mejor dicho, no raro, sino muy pocas veces uno encuentra que en la casa los dos familiares están domiciliarios, están conmigo, digamos, como IPS. Pero casi siempre tengo un solo paciente por domicilio, ¿sí? Entonces, planear a un solo paciente hospitalizado es mucho más fluido que a 20, 30 que tengo en una sala. Sin embargo, el plan de cuidados, que se define diferente dependiendo del servicio, debe estar. Cuando yo hago auditoría y habilitación me pide en hospitalización, por ejemplo, en internación me pide plan de cuidado y tratamiento. ¿Y por dónde está? En ninguna parte. Hospitalización, es decir, internación, se le está olvidando que el plan de cuidados todavía existe. Ese plan de enfermería que se veía hace 20, 30 años todavía se debe hacer, pero este debe estar integral, ¿sí?
No es para que enfermería maneje su plan, terapia maneje su plan, el médico maneja sus órdenes médicas. Es un plan integrado. Se necesita que el paciente reciba una adecuada finalización del tratamiento. Entonces uno dice, bueno, ¿y el seguimiento, el egreso, qué pasó? Ese paciente necesitaba seguirse o no seguirse, o se fue y bueno, y echémosle la bendición para que no se infecte y no se devuelva, no agarre ingresos. O sea, que no, ni idea. No sabemos qué está pasando con ese paciente cuando se va. Y no estamos diciendo, digamos, que al 100% de los usuarios que egresan, pues no, obviamente queda completamente dispendioso, pero ojalá se pudiera. Pero digamos, empezar con los más críticos. ¿Cuáles son los diagnósticos más críticos para los cuales necesito realizar un seguimiento en el egreso del paciente? A veces ni siquiera lo tengo definido. Y aquí sí lo necesito definir porque uno de los subgrupos de cliente asistencial me dice, preocúpese por el egreso, por la salida de ese paciente. Que el paciente que requiere ser referido se le garanticen las condiciones para la continuidad de la atención en el lugar de referencia y, si es necesario, el regreso a la institución. Es decir, hasta dónde puedo o tengo controlado el egreso de ese paciente, pero si el paciente por sus condiciones necesita volver, ¿será que yo simplemente dije, ay, no, suerte que la EPS se ocupe de eso? Yo ni siquiera no, eso no me corresponde, hasta allá tampoco. No, pues aquí en acreditación nos toca pensar en esa situación del paciente. Y miren que lo que he dicho hasta ahora es más de conciencia que de recursos económicos. Es más de que el personal que le corresponde esa parte se encargue de completar el ciclo. Por ejemplo, miramos con la compañera ahorita de CIAO que dijo, hemos hecho la capacitación en deberes y derechos. Nos falta cerrar el ciclo. Entonces, si ellas de pronto hubiesen tenido, digamos, la información de que de una vez hay que hacerle la evaluación de comprensión a los colaboradores, habían aprovechado ese momento, ¿sí? Y habían hecho el ejercicio de ir cerrando el ciclo. Eso es lo que necesitamos, que ese ciclo se vaya cerrando, que la jefe de hospitalización tenga presente que no solamente, o mejor dicho, que ese documento de plan de cuidados no solamente es revisar qué hacen sus auxiliares, sino que es la jefe de hospitalización y debe empoderarse de la administración de su servicio a tal punto que verifique que el plan de cuidado y tratamiento sea integral. Que nutrición, psicología, terapias, el médico general o el médico de sala, el de especialista, todos hayan generado ese plan individual para consolidar un gran plan de cuidados donde cada uno haya tenido en cuenta las recomendaciones del otro. Que el paciente que requiere ser referido se le garanticen las condiciones para la continuidad de la atención en el lugar de referencia. Bueno, ese ya. Que el paciente se beneficie de las acciones de mejoramiento de los procesos de cuidado y tratamiento. Esto no lo vamos a ver todavía. Entonces, esas acciones de mejora del cuidado y tratamiento del paciente, pues el paciente lo debe percibir. Y cuando yo tengo en cuenta cada una de las intencionalidades de los estándares, entonces ahora sí me voy, con ese panorama, me voy a calificar los estándares, a leerlos muy bien, a revisar qué es lo que me piden y a calificar. ¿Preguntas hasta allí? Señora, claro. Vale. Así sin cámara, ¿está bien? ¿No se me están durmiendo? No, señora.
Ah, bueno. No, doctora, tranquila. Ah, bueno. Ah, bueno, es Para que tengo... nada, para nada. Nos mantiene Ah, despiertas. ay, sí, eso está bien. Eso está muy bien. Listo. Entonces nos enfrentamos en este momento a 3 normas de acreditación. Tenemos la mamá, que es la resolución 5095-2018, esta es la que están viendo aquí en este momento, que tiene 160 estándares y para el cliente asistencial tiene 75, espérenme, 75, ¿sí? Esta norma, esta resolución dice que, entre otras cosas, pues de forma resumida, toda institución de salud que decida autoevaluarse con los estándares de acreditación, sea ambulatoria o sea hospitalaria, la debe tener en cuenta y se debe autoevaluar con base en ella. Sin embargo, el ministerio dijo que posteriormente iba a ir sacando normas o manuales más específicos para que no fuera tan global y de pronto IPS más específicas, con servicios más específicos, se sintieran perdidas. Pero dijo, independientemente de ellas, esta es la norma madre, ¿cierto? Entonces, por allá, yo creo que alguien levantó la mano, es que me suena, sí, Brigitte, pidió una palabra. y Cristian. Bueno, todos hablen porque yo no les veo manitos. Señora, Hola, dígame. Hola. Hola. Lo siguiente que usted acaba de comenzar, buenas tardes. Lo que No. acaba de comentar, siempre había tenido Hola, la buenas inquietud, porque digamos, aló, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, señora, sí, señora, sí, Bueno, hola, sí. mi inquietud es la siguiente, digamos que con Señora. la 1445 se manejaba los estándares tanto ambulatorio y hospitalario, los estándares de rehabilitación, los estándares de imagenología y los estándares de, creo que laboratorio, si no estoy mal, eran 4 tipos de manuales, por decir algo, y estaban a lo que usted hace referencia ahorita, que estaba como para cada servicio específico. Ahorita con lo que usted nos comenta, que yo estaba, digamos, un poco quedada en ese sentido de la normatividad, la resolución 5095 es general y amplia para ambulatorios y hospitalarios. O sea que Sí, ya lo anterior que era para imagenología, sí que teníamos la 1445, ahorita con la 2082 de alguna de las actualizaciones que le hicieron, ya no va y simplemente no, iríamos, señora. porque nuestro servicio es de imagenología, todo lo que tiene que ver radiología e imagenología. ¿Nos aplicaría esta ambulatoria y hospitalaria? Sí, señora, por ahora sí. Lo que pasa es que ella, o sea, imagenología, Rehabilitación, sí, rehabilitación, esas 2 sobre todo, porque el laboratorio ya salió. Estos 2 servicios que son exclusivos pueden apoyarse de el concepto y los, digamos, las estrategias que han logrado avanzar con esos estándares, pero la idea es que se basen en la 5095, porque esas ya quedaron derogadas. Entonces, esta 5095, hasta tanto no actualicen, digamos, las demás, digamos, es la guía, es la madre. Y para ambulatorias, en el 2021, pues sale esta, la 1328. ¿Dónde estás? Aquí. Esta 1328 que tiene 41 estándares, que para cliente asistencial tiene 19. Pero la norma dice, deben autoevaluar todos los estándares de la 5095 y los de la 1328. Ok, o sea que nosotros en el servicio que manejamos de imagenología tendríamos que aplicar las 2. Sí, porque señora. Lo nuestro pues, es ambulatorio, pero entonces aplicaría lo que usted acaba de decir, serían la 5095 y la 1328. Sí, señora. Aunque cliente asistencial, les soy sincera, para instituciones muy específicas como terapias e imagenología, saco laboratorio porque ya está. Y odontología, digamos, quedó inmersa como en todo lo que es atención tanto médica como odontológica. Pero esos 2 específicamente, no es que uno los encuentre muy claramente definidos aquí en estas, para serles sincera. Entonces,
si una de las IPS de las que está aquí en el grupo es exclusiva, solo si es exclusiva de imagenología, podemos mirar cómo hacer, solo para trabajar el PAME, pues cuando uno se quiere acreditar, no es correcto, pero para trabajar en el PAME nos sirve apoyarnos en las especificidades de las anteriores, que son exclusivas de imagenología o de terapia, etcétera, y mirar qué nos sirve, ¿vale? Porque aquí debemos interpretar muchos estándares para ustedes cuando son exclusivas. Es decir, si hay alguna IPS que tenga imagenología, pero tiene valoración de alguna especialidad, entonces ya deja de ser exclusiva de imagenología, ¿vale? Listo. Otra pregunta. Usted comentaba que posiblemente más adelante vuelvan a salir como estaban anteriormente. Sí, esa es la idea. Sí, señora. Esa es la idea. Es muy amplio y muy complejo lo que usted acaba también de mencionar, calificarnos el servicio de imagenología y ver qué nos aplica y qué no nos aplica de todos estos 160 estándares. Sí, el primer trabajo y la primera tarea que dejamos es, primero se concentran en la 5095 y empiezan a depurar. Lo que no les aplique no lo vayan a borrar, simplemente lo dejan en gris, lo dejan en sombreadito, porque no, y con un mensaje no aplica, ¿cierto? Y hacen esa depuración en cada uno de los grupos. Hoy estamos concentrados en cliente asistencial para que comprendamos la dimensión y la intención de los estándares de cliente asistencial hoy y mañana. Y luego abarcamos los otros grupos de estándares. Perfecto, gracias, muy amable. Vale, con mucho gusto. Entonces, bueno, entonces nos enfrentamos a 3 normas. La 5095, la 0207 para IPS exclusivas de laboratorio, exclusivas, que no tienen ningún otro servicio, ¿cierto? Y aquí encontramos, ya les digo cuántos son 137 estándares en total para las IPS de laboratorio clínico. Y aquí en cliente asistencial tenemos 55. Mientras que en la 5095 tenemos 75 estándares de cliente asistencial, en laboratorio tenemos 55. Y para la 1328, que es para instituciones ambulatorias o de atención primaria, tenemos 19, ¿vale? Entonces vamos a... Doctora. Señora. Yo, qué pena, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Y buenas para todos. Dola, una pregunta. Señora. Este esquema de la 20, de la 1328, usted también nos los compartió. Sí, señora. En el mismo paquete. Del primer correo que les envié el material, se los envié, aunque hace mucho ratico se los había enviado, pero se los volví a enviar ahora en el primer... encuentro. En el primer correo que les envié material. Ahí está la referencia. Vale. En el que está en la plantilla pues de autoevaluación de la 5095. No, se los compartí en un correo que dice material, algo así. Primera jornada, material, algo así. Búsquenlo. Voy a volver a revisarlo, sí, señora. O si no, en los no deseados, vale. Listo, gracias. Listo. Entonces, estos estándares de cada una de las... señora. Disculpe, una pregunta para entender. O sea, si nosotros somos una IPS que tiene laboratorio, imágenes, consultas, eso nosotros nos aplicaría las 5095. 5095, también sí, señor. Toca revisar laboratorio, toca revisar. Lo vamos a revisar, ¿sabes por qué? Porque tiene unas cosas muy interesantes para trabajar en el PAME que pueden servir de estrategia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí nosotros, allá en la 5095 no encontramos, por ejemplo, control de calidad. Y control de calidad es algo que se debe trabajar en el laboratorio desde habilitación, pero aquí se va a otro nivel, como siempre todo lo que se menciona aquí en acreditación, que se menciona desde habilitación, acá se trabaja a otro nivel.
Entonces aquí encontramos control de calidad, encontramos, bueno, este es muy parecido, encontramos entrega de resultados, ¿sí? Encontramos unos subgrupos, ese sí está, unos subgrupos específicos, 2 o 3 subgrupos que se pueden aprovechar para generar estrategias allá en la 5095. Y hay que revisar también la de imágenes. Habría que revisar la no, 1328. No. Es solo okay, vale. no, ok. Sí, ustedes ambulatorios, sí. Si 1328, somos ambulatorios, sí. Tenemos imágenes, laboratorio, consultas médicas. Ustedes, o sea, hay que revisar las 3. No, espérame. Yo les envié a los que son IPS que están mezcladas, es decir, que no son exclusivas, les envié la 5095 y la 1328. El ejercicio es basarse en la 5095 para ir describiendo las fortalezas y su evidencia y buscar de la 1328 cuáles son los estándares que les aplican, porque no todo aplica, ¿vale? Hasta ahí hacen ustedes. Las que son exclusivas de laboratorio sí les envié la 0207, pero es porque son exclusivas de laboratorio. Ustedes no, ustedes se van a basar en la 5095 y revisan la 1328 para que empiecen a depurar lo que no les aplica, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí me di a entender? Entendido. Vale, súper. Entonces, listo. Entonces, como la base de la 5095, vamos a hacer... miren que esto de deberes y derechos está para las 3 prácticamente igual. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a calificar y vamos a encontrar 11 subgrupos en la 5095. Cliente asistencial tiene 11 subgrupos. Entonces, necesitamos un líder que trabaje derechos de los pacientes. Ya sabemos quién es, ya dijimos todo, CIAU, admisiones, bueno, ¿cierto? Sin embargo, hay un componente que seguramente va a necesitar ese líder un apoyo para tener claro cómo integrar los deberes y los derechos al direccionamiento estratégico. Entonces, el líder que va a manejar derechos de los pacientes necesita conocer cuál es el direccionamiento estratégico de la IPS. Por lo tanto, hay que hacer una socialización del direccionamiento estratégico, ¿vale? Necesitamos llenar de herramientas a los líderes que nos van a ayudar a calificar estos estándares. Sigue seguridad del paciente, es el segundo subgrupo. Aquí generalmente siempre hay un líder. Casi todas tienen líder de seguridad del paciente, ¿verdad? ¿Cierto? Señora. Listo, entonces ya tenemos 2 líderes. Uno, el que va a manejar derechos de los pacientes. No importa qué nivel educativo tenga, no importa qué cargo tenga, lo importante es que sea el encargado del manejo de asociación de usuarios, comité de ética, todos los mecanismos de participación social, ¿vale? Seguridad del paciente, el líder o la líder de seguridad del paciente, ya tenemos 2. Acceso. Recordemos entonces que acceso va desde el momento en el que el usuario solicita cualquier tipo de atención, ¿vale? Entonces, seguramente que aquí también va a ser vital el personal de admisiones, de call center, para que vayamos viendo cómo vamos involucrando a este personal, que igual va a necesitar un apoyo, sí, pero va a ser muy útil la información que este personal dé de lo que se puede hacer en el servicio. Ellos son los que mejor visibilizan las situaciones que hacen falta y obviamente lo que se ha hecho. También tenemos registro de ingreso. En el registro de ingreso también necesitamos de ese personal administrativo, porque aquí vemos asignación de citas, la información del que el paciente entrega o suministra y la información que trasciende. También hay un componente de guías y protocolos, pero hay un paquete grande de información que maneja las personas del call center. Tenemos evaluación de necesidades del ingreso del paciente. Aquí el equipo netamente asistencial, por ejemplo, el médico, las enfermeras, médico, médica, las enfermeras, terapia,
nutrición, psicología, bueno, odontología, todo el equipo de los imagenología, laboratorio, todo el equipo aquí puede trabajar. Y mire que no son muchos estándares, aquí son 3. También tenemos planeación de la atención, aquí también todos. Aquí hay un componente muy importante de odontología que está más específico, también imagenología, también hay parte que está específica, que también puede servir. Sin embargo, bueno, aquí sí hay una buena cantidad de estándares, pero bien repartidos, pueden sacarlos muy rápidamente. Ejecución del tratamiento. También el equipo asistencial es vital aquí. Evaluación de la atención. Salida y seguimiento. Aquí hay mucho componente de referencia y contrarreferencia, de la forma como egresa el paciente, del seguimiento, como bien lo dice el subgrupo. Referencia y contrarreferencia y sedes integradas en red. Sedes integradas en red, el componente más importante lo tiene todo el sistema de información, la parte de contratación, la parte de integración de redes, que manejan registros clínicos, contratos, bueno, garantizar que todo el sistema hable el mismo idioma. Entonces, aquí el personal administrativo, el personal asistencial, líder de seguridad del paciente y los administrativos que manejan, digamos, el sistema de información, contratos y eso. Ese personal es que se necesita para trabajar cliente asistencial. Entonces, son 160 estándares, son 75 estándares, perdón, que se pueden distribuir de aquí a comienzos de marzo, para que podamos tener la primera semana de marzo una depuración de fortalezas y las evidencias lo suficientemente clara para arrancar con las oportunidades de mejora, puntualizarlas. Ya aquí están definidas, pero hay que irlas ajustando de acuerdo a las fortalezas y arrancar la segunda etapa de la ruta crítica con más oportunidad, con más de una mejor manera, con algo más completo y más detallado. Si nosotros extendemos esta vigencia a 5 años, hacemos una muy buena autoevaluación ahora y simplemente los años siguientes la vamos revisando, actualizando, pero digamos ya hicimos el ejercicio más exhaustivo en este año. Por eso debemos dedicarle tiempo y distribuirlo bien. Si el líder está solito, ¿cierto? Por eso es importante que me digan si definitivamente están solos, porque necesito hacer una reunión especial con los que están solos, es decir, que ocupan prácticamente de los 11 subgrupos, bueno, les aplicarán 10, de pronto sedes no les aplica, y referencia y contrarreferencia de pronto no mucho, pero hay que hacer una distribución diferente, ¿sí? Y yo les diré en dónde se enfocan para que logren recoger la mayoría de información y puedan hacer un trabajo más fluido sin que les genere carga. Pero los que sí están acompañados, sí les toca entregarle a cada uno el paquete de estándares. Preguntas hasta allí, señora. Sí, señora. Lo que pasa es que nosotros tenemos contratación con otras IPS para la prestación de servicios de imagenología, laboratorio y vacunación. En este caso, ¿nos aplicaría también lo de sedes integradas en red? ¿Cómo? Bueno, ¿quién tiene habilitado el servicio? Ellos. Nosotros no lo prestamos, lo contratamos con ellos para la prestación del servicio. Pero a ver, ¿ustedes qué tipo de IPS es? O sea, ¿qué servicio tiene habilitado? Seguridad y salud en el trabajo. Ok. Bueno, esos son convenios comerciales. Entonces, mire, ustedes responden por los servicios habilitados. Las sedes integradas en red pretende ir más allá, pero sobre todo primero garantizando lo que ustedes tienen habilitado.
o de lo que ustedes dependen como interdependencia. Por ejemplo, si ustedes son una IPS que solo tiene una sede, pero tiene interdependencias que están fuera de su estructura, necesitan sedes integradas en red, aplicarlas muy bien para garantizar que ese tercero hable el mismo idioma que ustedes, es decir, que cumpla con todo lo que ustedes necesitan, pues que están montando las estrategias para garantizar la calidad en el servicio. Si ustedes tienen una IPS que tiene sedes, así sea una más, pues les aplica. Y si ustedes tienen una sede habilitada donde tienen dentro un externo, es decir, un outsourcing o un tipo de convenio, entonces necesitan aplicar sedes integradas en red para que ese tercero, independientemente que esté en su misma infraestructura, hable el mismo idioma que ustedes, ¿sí? Pero sobre todo es garantizar que lo que ustedes habilitaron se brinde de la mejor manera, independientemente si el usuario lo recibe allí dentro o fuera. ¿Sí me di a entender? Sí, señor. Vale. Listo. Señora. No me quedó claro, qué pena. Un ejemplo. Yo tengo, esta es la sede principal y hay 3 centros de salud, digamos, también están habilitadas. Ajá. Esa 5095 la tengo que aplicar integrando esos 3 centros de salud. No tengo que hacer uno por cada sede. Pero eso es diferente al PAMEC, ¿no? O sea, el programa debe estar en cada sede habilitada. ¿Pero cuál? O sea, el PAME como tal, toda la estructura del PAME, debe estar, es decir, planeación, ruta crítica, todo debe estar en cada sede, por cada sede. ¿Sí? O sea. ¿Pero de qué manera? Diseñado e implementado. Es decir, yo puedo hacer uno general, una planeación general y una estructura general, pero a cada sede necesito entregarle lo que le aplica a cada sede. Por ejemplo, tú tienes una S y tienes una sede principal y tienes los puestos o centros de salud. Los puestos y centros de salud están habilitados como sedes. Entonces tú haces un programa, ¿cierto? Puede ser general, lo trabajas de manera general, llamando a todos los líderes de cada centro de salud, pero cuando tú le vayas a entregar el PAME al centro de salud, no sé, de X vereda o pueblo o municipio, le entregas el de él, es decir, lo que le aplique a él, la ruta crítica con el plan de mejora que le aplique a él, lo que ese centro de salud va a hacer. Eso es una... Un ejemplo es si me entendí y le comprendí. Ajá. Bueno, en toda la ruta crítica del PAME, hacemos parte pues desde la planeación, pues el documento, toda pues la metodología. Ajá. De toda esa metodología se debe vincular los 3 centros de salud. Ajá. Cuando se haga la autoevaluación, se debe autoevaluar también los centros de salud, pero dentro de esa misma autoevaluación, valga la redundancia. O a cada una de las sedes hay que hacerle autoevaluación. O sea, lo que pasa es que depende de la estrategia. Normalmente tú deberías hacerle a cada una autoevaluación. Eso sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal es que tú te reúnas en el centro de salud X, o sea, centro de salud Primavera, allá te reúnes con todo el equipo y levantas un documento de planeación y ruta crítica. Luego te vas al centro de salud veredal y allá levantas una planeación, pero como es más dispendioso y generalmente uno tiene un solo líder, un solo equipo central, entonces el equipo central se reúne y hace un PAME general invitando a todos los centros de salud, pero cuando le deba entregar su ruta crítica y todo el ejercicio a cada sede, no le van a dejar lo que tenía que hacer la otra sede, no se lo van a dejar en el PAME de esa sede porque ahí le queda una mezcla rara. Él solo necesita lo que él tiene que trabajar. Entonces habrán unas estrategias generales, transversales, que él deba trabajar, pero habrán otras muy específicas que solo aplique a ese centro de salud, quizás. O a veces las estrategias son tan macro que quedan generales para todos, ¿sí?
Eso depende de lo que tú vayas a trabajar. Pero lo que sí es cierto es que todas las sedes deben tener un programa, deben tener su programa en cada sede. Aplicando los 150 y pico, 260 estándares. Claro, claro, pero como lo que te decía, como es más dispendioso hacerlo uno a uno, entonces tú haces uno general, una autoevaluación general, incluyéndolos a todos. Pero cuando tú llegues al plan de mejora y cuando tengas que hablar de cosas más específicas, pues le entregas al líder de ese centro de salud, pues solo lo que él tiene que trabajar. Un ejemplo, el estándar de derechos y deberes. Ajá. Yo voy a hacer la autoevaluación y me disculpan por los demás, yo pregunto mucho. Tranquila. Derechos y deberes. Ajá. Aplico la autoevaluación de ese estándar pues con sus debidos criterios, buscando todo lo que son las fortalezas aquí en la sede principal. Ajá. Esos mismos criterios los aplico a cada uno de los centros de salud. Lo que pasa es que tú no vas a reunirte solita allá en la sede central solita y decir, es que voy a autoevaluar el centro de salud X, Y, Z y me siento... No, porque es que este proceso que estamos haciendo ahorita de autoevaluar, todos deben hacerlo. O sea, todos. Bueno, entonces, cuando ya el dueño, por ejemplo, el coordinador del centro de salud, no sé, Primavera, como decía yo, llegó a tu oficina y se reunió con todos, pero cuando él se hicieron el ejercicio de autoevaluación general, pero cuando él se vaya para su sede, él debe procurar que el ejercicio que le vaya quedando allá en su sede, en su centro de salud, sea solo lo que le aplique a él, ¿sí? A ese centro de salud. Puedes decir, qué pena, estamos evaluando pues derechos y deberes, entonces evidenciamos, como hay una sola personita, es un auxiliar que está liderando pues el centro, yo lo traigo el día que vamos a hacer la autoevaluación del estándar de derechos y deberes. Ajá. Cuando estemos hablando de derechos y deberes, él me va a decir, no es que en el centro de salud, la Primavera, como usted dijo, no se tiene declaración de derechos y deberes. Ajá. Entonces allí le quedaría una oportunidad de mejora, pero en la oportunidad de mejora hay que redactarla basado en esa sede. Exactamente. Contar con una declaración. Si eso solo le pasa a ella, ¿no? Si eso solo le pasa a ella. Si es general, pues de una vez tú lo dejas general, se lo entregas a todos. Pero eso que acabas de decir es exactamente tal cual. Y cuando se haga el plan de mejora, que esas acciones si quedan priorizadas, esas son las acciones que se le va a entregar para que ella inicie a ejecutarlas. Exacto. Y ojo, y muy importante, eso que tú le vas a entregar a ella, esa priorización, no se la vas a entregar al segundo centro de salud, porque cuando la secretaría vaya a revisarles allá van a decir, vean, pero ¿cómo así? ¿Usted no tenía declaratoria? Usted el año pasado me dijo que sí, ¿cómo así que no tenía? No, yo sí tenía, pero es que no, eso no es mío, eso es de la sede tal. No, eso es lo que no debe pasar. Pero si en todas tres no se tiene, puede quedar para las tres. Lo deja claro, ahí sí no tienes que especificar. Exactamente. ¿Vale? Ya me quedó más claro, sí, señora. Listo. Pero entonces, qué pena, en el plan de acción yo dejaría uno solo con todas las acciones, pero en la parte de responsable o de, ¿cómo se llama? Sí, de responsable, Sí, se especificaría que eso le corresponde, exactamente. Que eso le pues corresponde hacerlo a la persona de ese centro de salud, al auxiliar X. Para no tener uno, pues los cuatro, sino uno solo, pero donde... Tú debes tener uno, pero eso lo vemos cuando lleguemos allá, yo les enseño cómo consolidarlo. Tú debes tener uno consolidado y esa personita que se va para el puesto de salud solo se lleva su pedacito. Yo les enseño cómo se hace allí. Vale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, doctora. Otra señora, diga. Ay, sí, qué pena. No, tranquila. Ajá. Bueno, respecto a la resolución, pues que nos está hablando de la 5095 y la 1328, sí, nosotros somos Ontoimágenes, somos un centro, es una empresa de radiología oral, o sea, solamente nos centra en las imágenes, pues eso. Entonces, la resolución que debemos de trabajar es la 1328. No,
Todas las IPS, todas. La primera es la 5095, excepto las que son exclusivas de laboratorio, se van a concentrar en la 0207. Pero para todas las demás es la 5095. Lo que van a sumar o adicionar en la revisión es la 1328. Ya les voy a decir cómo hacen la depuración de la 1328, porque es cortica, es solamente dejar los estándares que a ustedes sí les aplican. Pero ya voy para allá y voy a hacer un ejemplo incluso con odontología para que una vez te quede allí. Ay, sí, eso no. ¿Puedo participar un momentito? ¿Quién? Antes de que inicie, qué pena, señora. Hola. Hola. Tienen abierto micrófono. Sí, yo no sé quién me habla. ¿Alguien me está haciendo una pregunta? Sí, señora, yo. ¿Sí? Ah, bueno, vale. ¿Y Cindy? ¿Es Cindy? Ah, sí, Cindy. Listo, No, vale. Cristina. Ah, bueno, porque Cindy levantó la mano. Bueno, prendido. Listo. No, la pregunta es la siguiente. Estábamos hablando anteriormente de lo de sedes. Mi pregunta es que nosotros dentro de Mocoa tenemos imágenes diagnósticas, pero entonces obviamente me tocó colocar sedes porque dentro de la misma infraestructura me tocó alquilar, digamos, por decir algo, 2 casas hacia arriba y 2 casas hacia abajo para montar el resto de servicios. De esa manera, obviamente, vienen a hacer sedes porque no están dentro de la misma infraestructura. Pero el PAME yo lo puedo manejar porque estamos dentro del mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo municipio. Lo puedo manejar, es el mismo PAME general, especificando cada sede dentro del mismo o uno por cada sede, como lo estaba mencionando usted anterior. Porque estamos dentro del mismo municipio, la diferencia son casas. Bueno, muy buena pregunta, muy interesante. Bueno, si tú tienes una estructura que unes con otra, tienes que revisar si la otra queda con la misma nomenclatura y bueno, se organiza toda la parte esa de licencia de construcción y lo demás. Entonces, si no tienes que registrar como otra sede esa adición estructural que se hizo, entonces quedaría una sola sede. Bueno, si está habilitada. ¿Está habilitada como otra sede? Acá nos obligan que, porque si no tienen la estructura, si está separado por 1 o 2 casas, tiene que ser otra sede diferente. Tienen la diferente nomenclatura. Ah, bueno, no, entonces sí toca hacerlo, no importa si están en el mismo municipio, lo que busca el PAME es que sea más aterrizado a la realidad de cada quien. La ventaja que tú tienes es que si todo es lo mismo, digamos que si lo que tú atiendes en una, lo atiendes en la otra, las cosas muy diferentes serán muy pocas, muy escasas, pero yo cuando lleguemos allá les enseño cómo hacerlo unificado y cómo separarlo para que cada sede tenga la parte que le corresponde conservando el cumplimiento de toda la ruta. Okay. Pero ustedes trabajan uno solo y lo deben tener consolidado, todos los líderes lo deben tener consolidado porque, digamos, deben responder por cada sede. Es decir, pueden tener una sola carpeta donde estén todas las sedes o pueden tener un solo archivo donde estén todas las sedes, pero sí hay que definir qué le corresponde a cada sede y las transversalidades, ¿sí? Las estrategias que son transversales y lo que sea muy específico. Pero así sea en el mismo municipio, sí lo debes tener, porque no es tanto por un tema de reporte, aunque sí tiene que ver en algunos casos, sino por la especificidad que se debe manejar en los problemas, por decirlo así, de cada sede, ¿vale? Perfecto, gracias, muy amable. Vale, con gusto. Listo. Entonces, Cindy iba a hablar o ella ya había hablado y es que no sabe, ¿sí? Sí, le iba a comentar antes de que dar paso a lo del ejemplo. Le voy a decir que en uno de sus ejemplos también tenga en cuenta pues el enfoque del de nosotros que solamente de investigación. Sí, señora. Investigación, sí, como sí, señora, por ahí me recomienda. También tenga una idea. Ah, bueno, sí, por ahí me recomendaron seguridad y salud en el trabajo, entonces centro de investigación y ahorita odontología, ¿vale? Y los que vayan teniendo las dudas me van diciendo para poderles proyectar este estándar. Entonces vamos a arrancar. De pronto no tenemos tiempo de hacer muchos ejemplos, pero vamos a tratar de hacer un ejemplo con cada subgrupo y mañana continuamos ya directamente con ejemplos. Ya digamos las generalidades ya las vimos hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calificar las dimensiones y vamos a calificar
las dimensiones y las variables que le corresponde a cada dimensión. Entonces, ¿qué significa o cómo se debe distribuir esta calificación? Recuerden que cuando yo voy a calificar enfoque, tengo que tener en cuenta 3 cosas, ¿sí? Yo veo unas calificaciones o en unas muy altas y en otras muy bajas y en otras más aterrizadas. Por eso el modelo parte desde 0, es decir, aplica desde la IPS que está 0 kilómetros hasta, digamos, o sea, partiendo desde 1, y vamos a tener en cuenta las que ya tienen calificación. Entonces, en la variable enfoque en la dimensión enfoque vamos a ver 3 variables, que es un enfoque sistémico, un enfoque proactivo y enfoque evaluado y mejorado. Recuerden que aquí estamos hablando de estructura. Entonces, si yo estoy hablando de estructura, debo partir desde el momento en que estoy redactando mi documento. Si yo redacto un buen documento, tengo más esperanza de que los resultados se visibilicen. Pero si yo redacto un documento muy escueto, demasiado conciso o demasiado dilatado, que tenga redundancias, que sea un canto a la bandera con un objetivo todo romántico y una estructura o sea, muy dispersa, me pierdo en el camino y digo, bueno, ¿esto para dónde va? El documento, la estructura documental que yo monte, habla de lo que yo voy a hacer y del resultado que voy a obtener, ¿sí? Entonces, un enfoque sistémico dice que abarca todos los procesos y el contenido completo del estándar, es decir, lo que yo vaya a redactar debe contener completamente el estándar. Así sea un solo documento o así sean 2, 3, 4, 5. La suma de esos 5 o 10 o 20 documentos me debe dar como respuesta el cumplimiento de todo el estándar, ¿sí? Y lo que yo vaya a redactar en ese documento o en esos 5, 10, 15, 20 documentos, debo incluir todos los procesos que estén involucrados con el estándar. ¿Sí me di a entender allí? Porfa, valídenme si está claro el enfoque sistémico. Sí, señora. Listo. Que abarque todos los procesos involucrados y que todo lo que yo documente dentro de ese estándar me dé la respuesta a todo el estándar, ¿sí? Todo lo que yo monte para dar respuesta a ese estándar me lo responda, ¿vale? El enfoque proactivo. Este es el enfoque esa es la variable del enfoque de esta dimensión, que es un poco más compleja de visualizar en un documento, porque esta variable necesita que la parte preventiva se visibilice en lo que yo documente. Es decir, que yo me adelante que yo sea precavido, que yo visibilice el riesgo y lo tenga en cuenta y documente todo lo que yo vaya a generar para evitar que ese riesgo se materialice. Que evite o que disminuya la probabilidad de que ocurran eventos de calidad que puedan alterar la atención al usuario. Significa que todo lo que yo documente debe dejar implícito y explícito en ese documento que yo estoy siendo preventivo. Y el enfoque evaluado y mejorado dice, evalúa y mejora el enfoque y su asimilación. Entonces, miren, a mí me pasó una anécdota con una líder de ISO. Mire, yo soy formada en ISO desde mi academia. El posgrado que yo hice se basó en ISO desde su esencia, desde conocer toda la parte de trascendental y como la raíz de las normas NTC. Pero el hecho de haber iniciado, haber conformado el primer grupo que se conformó, de los primeros grupos que se conformaron aquí en Colombia para verificar condiciones de habilitación, me hizo acercarme a el sistema obligatorio, pero consciente de que la ISO
hacía parte de mi esencia, de mi academia. Estos dos sistemas se pueden integrar perfectamente, pero a veces estamos tan llenos de emociones que o los que están trabajando el sistema obligatorio rechazan y repudian la GNTC, o los que están trabajando en ISO como que, no sé, son despectivos a veces con el sistema obligatorio, pensando que el sistema obligatorio es menos importante que la ISO. Entonces, y a veces pierden el sentido y el foco del sistema obligatorio hacia dónde va o qué es lo que busca. Entonces, cuando yo estoy orientando, asesorando una IPS, y en esa asesoría invitan a la líder de calidad del sistema de gestión. Entonces, entonces yo le digo, necesitamos levantar un documento que dentro de su estructura, en ese momento estábamos levantando un procedimiento, era un procedimiento asistencial, era de cardiología. Y le dije, necesitamos incluir dentro de ese procedimiento el control. ¿Qué es lo que vamos a hacer para medir o sobre qué formato, registro, instructivo, documento, vamos a medir que lo que estamos registrando allí lo van a cumplir? O sea, ¿cómo me doy cuenta que eso lo van a cumplir? Necesito dejarlo allí registrado en el procedimiento. Entonces, cuando yo le dije eso, casi, mejor dicho, yo creo que estábamos virtual, pero si hubiésemos estado presencial, yo creo que, mejor dicho, me ha comido con todo, con la expresión, con la mirada. Me dijo, ¿cómo se me ocurría a mí y me iba a complicar con un documento? ¿Que de dónde salía eso? ¿Que yo dónde? Entonces, pues, me tocó decirle, pues no sé si de las canas que tengo, pero no puedes perder el hilo y el enfoque que estamos hablando aquí es de un sistema obligatorio de garantía de calidad que no es ni más importante, ni superior a ISO, pero que puedes perfectamente integrarlo y debes escuchar porque aquí estamos hablando de riesgos. Entonces, si yo diseño un documento donde tengo en cuenta el control, tengo más probabilidad de que el resultado yo lo pueda recoger. Pero miren que si en el diseño yo no lo tengo en cuenta, cuando lo implemente, puede que lo implemente bien. Pero ¿y qué va a pasar cuando tenga que calificar resultados? O sea que voy a medir otra cosa diferente a lo que tenía contemplado porque no lo tuve en cuenta. Entonces aquí evaluado y mejorado es tener en cuenta la forma de evaluación de lo que yo estoy escribiendo en ese documento o lo que yo estoy teniendo en cuenta en el documento, porque un documento puede que no sea necesariamente una redacción en Word de algo, sino, no sé, un instructivo, un paso a paso, unas fotos, un diagrama o un algoritmo, ¿sí? ¿Sí me di a entender con el enfoque sistémico, proactivo y evaluado y mejorado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? No. En mi caso yo siempre o casi siempre he tenido la confusión en cada uno de ellos, ¿cierto? Ajá. Porque para mí no ha sido como claro entender con el concepto como tal del sistémico, el proactivo, evaluar y mejorar. Yo siempre lo he mirado, digamos, no sé si estoy errado o cómo lo interprete, usted me corregirá. En el sistémico siempre, pues yo lo he tomado, lo he interpretado de que el sistémico, digamos, es que lo que yo plasme en un documento o lo que yo escriba, de respuesta a lo que uno busca, los objetivos que uno busca alcanzar. No es así. Lo que pasa es que los objetivos van incluidos allí. Sí. Entonces tú primero defines el objetivo y al final defines el control que te va a permitir obtener la información de si eso se implementó bien para cumplir con el objetivo. Pero yo creo que es con un ejemplo. Aquí estamos en teoría, ¿cierto? Pero cuando lleguemos al ejemplo, yo creo que va a quedar un poquito mejor. Incluso yo les voy a mostrar cómo enseñarlo porque cada uno tiene como su metodología, pero les voy a mostrar
una forma de uno redactar un documento donde uno tiene en cuenta a todos y cómo se visibiliza que es sistémico, cómo se visibiliza que es proactivo y cómo se evidencia el control que se ha tenido en cuenta en ese documento. Entonces, la meta para sistémico, proactivo y evaluado y todas las demás variables es el número 5 que tengo acá. Yo debo buscar esto, que el enfoque sea explícito y se aplique a todos los procesos de la organización, al menos los procesos implicados, que responda a los distintos criterios del estándar, como les decía, y que esté relacionado con el direccionamiento estratégico. Cuando yo logro esto en un documento, ya voy por buen camino, independientemente del documento. Pero tomándolo como, no como está textualmente copiado allí, cuando decimos sistémico, seguimos en resumen o textualmente con ejemplos claros, ¿a qué hace referencia? Algo sistémico es algo completo, constante, algo que abarca todo, pues en cuanto a teoría, ¿no? Pero si tú hablas de un ejemplo conciso, es, por ejemplo, si yo tengo, hablemos de derechos y deberes, del primer estándar. Entonces, vamos aquí. En el primer estándar, dice, la organización cuenta con una declaración de deberes y derechos incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para que esto sea sistémico? Que esta declaración de deberes y derechos esté incorporada en el direccionamiento estratégico, pero que en esa incorporación incluya a toda la organización. Es decir, si yo lo voy a incorporar en una política de compras, entonces, yo digo, como que en compras aplica como a una partecita de la organización, pero yo necesito que estén todas. Entonces, busco un elemento del direccionamiento estratégico donde pueda involucrar a toda la organización, porque deberes y derechos lo necesita conocer toda la organización. Si, por ejemplo, fuera un tema muy específico, una práctica segura, por ejemplo, que fuera cirugía segura. Cierra un poquito el micrófono, por favor, porque se escucha. Entonces, cirugía segura. Garantizar esa práctica segura probablemente esté enfocada o concentrada en un proceso, ¿cierto? Y habrán otros procesos que indirectamente se involucren en cirugía segura. Lo que yo registre allí o cómo lo maneje, cómo lo documente, ¿cierto? Necesito que abarque a todos los procesos que se involucren con cirugía segura. Pero como aquí estoy hablando de derechos y deberes y seguramente voy a necesitar que toda la organización conozca la declaratoria para que la respete y la haga respetar, entonces necesito un elemento del direccionamiento estratégico donde yo pueda incluir, involucrar a todo el personal. Ahí estoy siendo sistémica, ¿sí? Y además, bueno, aquí dice incorporar en el plan de direccionamiento estratégico de la organización que aplica el proceso de cliente asistencial. Entonces, allí diseñé o incorporé los deberes y derechos en una parte del direccionamiento estratégico que involucra a todos los procesos. Ahí estoy siendo sistémica. Pero más adelante me dice, el personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que los pacientes y el personal comprenden y siguen sus directrices. Necesito documentar cómo voy a hacer para que todo el personal se entrene, ¿sí? Cuando yo logre entrenamiento en todo el personal, es decir, no cuando lo implemente, sino cuando yo documente la estructura que me incluya a todo el personal, es decir, una estrategia donde yo diga, bueno, voy a hacer inducción y reinducción, allí abarco a todo el mundo. Voy a hacer evaluación a todo el mundo, voy a revisar, bueno, voy a hacer una estrategia, voy a montar una estrategia donde sí o sí no se me escapa ninguno. Allí ya estoy siendo sistémica. Y además, que la herramienta que ellos tengan
a su disposición para evaluar la comprensión sea una herramienta fácil de utilizar, que realmente el personal la apropie, que la utilice, yo estoy siendo sistémica. Pero si la herramienta se me queda limitada, si la herramienta solo es para los médicos, si la herramienta solo es para el personal administrativo, entonces yo no estoy siendo sistémica. ¿Sí me di a entender? Como tal en sí, pues que lo sistémico es que abarque todo el proceso al que corresponda. Y que además todo lo que yo documente en este pedacito, en esta celda, en este estándar, incluido pues teniendo en cuenta los criterios, o sea, cumpla con todo el estándar. Es decir, que todo lo que yo documente me responda al estándar y que esté incluyendo a todos los procesos involucrados, ¿vale? Sí, señora. Sí, vale. Sigamos con el enfoque aquí en este estándar. Por ejemplo, para el enfoque proactivo, que es el preventivo, la idea es que cuando yo diseñe, por ejemplo, la herramienta de comprensión, pues sea una herramienta que piense en el antes de, es decir, ojalá yo la aplique en los momentos claves, ¿sí? No la aplique, que sea un documento, una estructura que yo la vaya a aplicar en el momento más crítico del paciente para que me diga, no, pues, qué derechos y deberes, que no me vaya, mejor dicho, a regañar y a quién sabe qué, porque yo estoy utilizando una herramienta donde no es prudente aplicarla, ¿sí? Que sea una herramienta que piense en antes de todo el proceso, es decir, ojalá yo la aplique desde el momento que se afilia el usuario, que yo pueda transmitirle la información de los deberes y derechos antes de cualquier cosa, ¿sí? No después. A veces le doy la educación al paciente en deberes y derechos cuando ya se fue. Es que venga, califícame si usted, mire, este es el derecho y el deber, y el paciente ya está en la casa y ya lo atendieron. Usted tenía derecho a esto, pero pues ya se fue. Pero califíqueme de todas maneras. Pues no. Hay que ser preventivo, proactivo. Antes de que el usuario busque los servicios, que conozca sus deberes y derechos. Por eso cuando uno se afilia a las EPS, hay una carta de deberes y derechos que uno tiene que firmar que la leyó. Y un enfoque evaluado y mejorado es que yo tenga una herramienta dentro de esa estructura de deberes y derechos que me ayude a cumplir con mis indicadores, o al menos a buscar la medición, a saber si cuántos usuarios manifestaron que comprendieron y qué va a pasar con esos usuarios que dijeron que no comprendieron, qué voy a hacer con ellos, los voy a reeducar. No sé, les voy a hacer una jornada especial, les voy a mandar otro tipo de comunicación, seguramente no les gustó la forma como yo tengo la declaratoria, no entendieron nada, no leyeron nada. O sea, ¿qué pasó? Que yo genere datos, que yo genere estadística para tomar decisiones. Eso, si yo logro documentar eso aquí en deberes y derechos, pues yo ya estoy diciendo, voy a tener una calificación muy buena para la siguiente para la siguiente calificación. ¿Sí me di a entender? Sí, señora. Es decir, que si el estándar no cumple con todas esas tres características, igual no tendría una calificación satisfactoria de acuerdo a la hojita radar, ¿cierto? Pues sí, tendríamos que analizar hasta por dónde va. Por eso es muy importante que registren las fortalezas, qué tienen, qué han hecho ya. Yo sé que muchos han trabajado de deberes y derechos. Lo que tenemos que es evidenciar hasta dónde han llegado. Entonces pueden estar en 1, pueden estar 2, 3, o de pronto 4, no se sabe, de pronto. ¿Sí? Pero ajá, dime. Pero de acuerdo a la redacción, cuando se está redactando, digamos, la fortaleza, para llegar allá a esa parte, igual esa debe cumplir con unas características, ¿no? Como les decía, la fortaleza debe ser algo que ustedes realmente hayan realizado y que responda al estándar.
No vayan a registrar aquí algo que ustedes realizaron y que creen que de pronto era de deberes y derechos. No, por ejemplo, que la reunión del comité de ética donde hablaron de las quejas y reclamos. No, eso no es de derechos y deberes, ¿sí? O sea, estrategias que hayan realizado. Si usted dice, el comité de ética es algo obligatorio, o sea, que digamos que fortaleza como tal no es. Pero sí pueden rescatar de las reuniones del comité de ética muchas cosas que han hecho, sobre todo los CIAU trabajan mucho con los colaboradores, con las asociaciones de usuarios. Todo ese tema de participación social, rescátenlo y lo registran acá, pero teniendo la evidencia, ¿vale? Sí, señora, pero cuando estamos redactando la fortaleza, debemos de pensar de que es algo que esté realmente soportado o documentado. Sí, señora. Sí, no es de la imaginación. Que se haya pues socializado, que esté documentado, pues que exista la evidencia del documento, ¿cierto? Sí, señora. Y que dé respuesta pues a... No piensen la respuesta, o sea, no piensen que si dan respuesta o no al estándar, sino más bien que esté relacionado con el estándar. Luego miramos si realmente eso da respuesta, pero más adelante. Por ahora es que esté relacionado con el estándar. Sí, ¿vale? pero en sí que abarque pues todo el proceso, todo el talento humano, si va dirigido, a quienes va dirigido, que abarque todo. Sí, capacitaciones que hayan hecho en deberes y derechos, entrenamiento, la declaratoria, cómo la han transformado, cómo la han publicado, qué estrategias han tenido para su divulgación, si han recolectado alguna comprensión, cómo lo están haciendo y la evidencia. Y que a su vez pues se haya socializado, se haya publicado, no se estandarizado para que pueda hacer una fortaleza, mejor dicho. Sí, hasta donde hayan llegado. ¿Vale? Vale. Listo. Doctora, una pregunta. Luego, señora. Bueno, hola. Buenas tardes. Espérame que está hablando. Espérame, ¿está hablando quién? ¿Cindy? Espérame un segundo. Se me cruzaron. Sí, pero esperen que estaba hablando, creo que Cindy. Espérame. Estaba hablando. No, señora, ¿no? Yo no estoy hablando. ¿Quién estaba hablando? Yo, Odonto Imágenes. Odonto Imágenes, sí. Daniela estaba hablando. Espéreme un momentito. Dani, dale. Ya le doy la palabra a la dos. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos pues plasmado ya los derechos y deberes de los pacientes, pero no está en el direccionamiento estratégico, está en el Código de Ética y Buen Gobierno. Nosotros lo hemos divulgado pues a los colaboradores y los pacientes, está impreso pues digamos en cada sede, está de forma pues, en una cartelera como forma de acrílico los derechos y deberes. Entonces mi pregunta ¿es obligatorio que esté en el direccionamiento estratégico así, pues que lo metamos ahí, o en el Código de Ética y Buen Gobierno está bien? Depende de lo que tengas definido como direccionamiento, habría que revisarlo. Si a veces el Código de Ética y Buen Gobierno lo incluyen como elemento del direccionamiento, o sea, depende de cómo lo hayan definido. Como el direccionamiento estratégico es algo que parte de un sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Pero lo que esté dentro de él lo define cada institución y a veces de pronto incluyen eso, incluyen políticas, incluyen otras cosas, habría que verlo, habría que mirar cómo lo tienen definido y cómo lo tienen incluido en el Código de Ética y Buen Gobierno, ¿vale? El Código de Ética y Buen Gobierno es una buena opción porque es una decisión institucional obligatoria que debe cumplir absolutamente todo el personal. Entonces, es una buena decisión para incluir el tema de deberes y derechos. Ahora toca ver cómo está inmerso, cómo lo incluyeron para que sea obligatorio para todos. Listo, doctora. Entonces, vale. Hola. Vale. Ahora sí, Doc. Hola. Dígame. Señora, hable. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Se le fue, no le escucho. Hola. Nosotros tenemos, o sea, para dar una recomendación, una sugerencia, ¿no? Nosotros lo tenemos en misión y visión,
Sí, nuestra misión, respetando los derechos y deberes. En nuestra visión, también, en nuestro reglamento interno, respetando derechos y deberes, en el uso de celular, en el uso de esto, en el uso de esto. Y al mismo tiempo lo tenemos en un aviso publicado. Señor usuario, por favor, no utilice celular respetando los derechos y deberes. Y pues por lo menos en mi consulta yo le digo, bueno, yo no sé leer, por favor me leas esa parte cuando llegan hablando por teléfono. Entonces dicen, sí, perfecto. Entonces es como tratar de llevarlos no solamente en la misión y visión, sino en la parte como una gama de todos. Hasta en el contrato está. El derecho y el deber, respetando los derechos y los deberes. Está bien. ¿Sí? Claro, está bien. Muchas gracias, Doc. Sí, es como lo definan, como consideren, como les quede mejor, ¿vale? Listo. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, implementación. La segunda dimensión es muy fácil realmente. Esta es de las más fáciles porque es despliegue en la institución, es decir, que se implemente ese enfoque que se creó en los distintos servicios o procesos implicados, que se empiece a ejecutar, que se aplique. Y la apropiación es que se evidencie que todos los clientes internos o externos entienden y aplican el enfoque. Entonces, ya no solamente es, como lo dice esta variable, la primera variable, que es que empiece a aplicarse, ¿cierto? Sino que lo entiendan. Pero aquí recuerden que no es solamente el cliente interno, sino el externo. Entonces, en la implementación necesitamos que se empiece a ejecutar y que se empiece a entender, que lo empiece a entender muy claramente el cliente interno y el externo, ¿vale? Y nuestra meta es llegar a que la implementación del enfoque se amplíe continuamente para cubrir nuestro servicio de proceso en forma integral y que sea apropiado por la totalidad de usuarios, de los usuarios internos y externos, ¿vale? Eso está súper claro y fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señora, ese sí. Vale. Entonces, si vamos acá al estándar, entonces decimos, el estándar 1, que es de deberes y derechos, del subgrupo de deberes y derechos, me dice, la organización cuenta con una declaración de deberes y derechos de los pacientes. Este es fácil porque es hacer posible que funcione en el direccionamiento estratégico. Recuerden que son dos cosas. Si el estándar me está pidiendo, son dos variables. El estándar me está pidiendo que se incorpore la declaración de deberes y derechos en los pacientes, de los pacientes que se incorpore en el plan de direccionamiento estratégico. Para medir implementación en esta partecita del estándar, yo tengo que tener en cuenta que se aplique, es decir, que se realice, que efectivamente se incorpore, pero también que haya un complemento de entendimiento. Entonces, así como decía la doctora Jenice, si yo lo voy a dejar solo ahí y no lo voy a hacer trabajable, entonces va a ser más difícil que lo entiendan. Y como decía la compañera, y hablábamos de código de ética, si código de ética abarca, y este es el instrumento más importante y más grande y más obligatorio que tengo, como el reglamento interno, como decía la doctora Jenny, el contrato, no sé, con todos los elementos que yo tenga para que cada uno incorpore en su quehacer el concepto que yo quiero transmitirle, en este caso, deberes y derechos, entonces utilizo el que mejor me resulte, ¿sí? Pero como requiere entendimiento, necesito validar o al menos que se tenga claridad de cómo voy a conseguir evidenciar ese entendimiento de los colaboradores al instrumento del direccionamiento estratégico que utilicé para transmitir los deberes y derechos. No sé si me di a entender. Es decir, cumplo primero, incorporándolo, cumplo la primera variable. Y segundo, dependiendo del instrumento del direccionamiento que utilice, me va a quedar mucho más fácil
lograr el entendimiento. Entonces, por ejemplo, este tema, si lo va a liderar el auxiliar de CIAU, por ejemplo, entonces el auxiliar de CIAU, como ya tiene los elementos del direccionamiento estratégico, entonces va a decir, listo, a mí me dijeron que el direccionamiento estratégico es políticas institucionales, los objetivos estratégicos, me dijeron que también el direccionamiento era la misión y la visión, y por aquí encuentro que ya la parte directiva tiene incorporado deberes y derechos en la misión, por ejemplo. Entonces, el responsable o el líder de deberes y derechos dice, listo, ya está. Ahora tengo que ver si es que la misión y la visión es el elemento que todo el mundo conoce. Pero si lo conocen 3 o 2 personas, ni siquiera el líder lo conocía, la misión, que sí sabe y la tiene colgada ahí en la pared y la tiene enfrente, pero nadie le ha hecho una formación, un entrenamiento, una capacitación siquiera de, mire, es que esta es la misión. Entonces, ese de pronto no es el instrumento más útil para transmitir o para incorporar los deberes y derechos, porque necesito entendimiento de los colaboradores. ¿Cómo lo van a apropiar si ni siquiera conocen la misión? Entonces es importante que el líder de deberes y derechos se asegure que donde esté incorporado los deberes y derechos sea conocido por todos, que la gente lo comprenda, que la gente sepa qué es eso, qué es misión, qué es visión, qué es el objetivo, no sé, un objetivo estratégico. Que, por ejemplo, si como la compañera dice, está incorporado en el código de ética, pero el código de ética apenas se le socializó a los líderes centrales y a los operativos nada. Y si son 4 IPS, lo conoce el gerente, pero los demás nada. ¿Sí me di a entender? ¿Hola? ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Vale. Listo. Entonces, y la última dimensión es resultados. Entonces, aquí es, bueno, pues ya son las 6, que esta dimensión tiene 5 variables y hay que estar muy, muy concentrado para que le cojamos el hilo y ejemplo a esta dimensión. ¿Les parece si arrancamos mañana, pues aparte del resumen cortico que hacemos de lo que vimos hoy, arrancamos con esta dimensión para que estén más fresquitos o continúo? Sí, doctora, yo creo que es mejor mañana, pues para que lo veamos. ¿Mañana? Sí, Mañana, don. ¿Cierto? Sí, porque es que acá hay pertinencia, consistencia, avance de la medición, tendencia. Esta es la dimensión más importante, creería yo, porque es la que más retrasadita tenemos. Entonces, sí, mañana, entonces, arrancamos. Señora. Mañana arrancamos con la dimensión resultados, la trasladamos a este ejemplo donde estamos de derechos de los pacientes y hacemos entonces los ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de, por ejemplo, derechos de los pacientes, el estándar 1, vamos a revisar los criterios que tiene, vamos a irnos al primer estándar de seguridad del paciente, vamos a hacer el ejemplo de qué es lo que pretende acreditación con la política de seguridad del paciente y todo el proceso. Vamos a irnos al primer estándar de acceso, que es garantizar que los usuarios, independientemente de sus particularidades y características, reciban o accedan al servicio en las mejores condiciones sin barreras. Vamos a irnos al primer estándar de registro de ingreso, que es que la asignación de citas, el registro de admisión, preparación, cómo está ese proceso de asignación de citas, o sea que aquí necesitamos al líder de citas. Vamos a revisar los criterios, que son bastantes, pero digamos que son un paquete muy, muy, muy específico. Vamos a irnos al
primer estándar de evaluación, que es el estándar 20, donde dice que se estandariza o se debe estandarizar un proceso para la identificación de necesidades de los usuarios desde el ingreso, es decir, desde ese momento en que yo recibo al usuario en los diferentes servicios, necesito evaluar sus necesidades. Vamos a irnos al primer estándar de planeación, que dice que la responsabilidad en grupos específicos, es decir, todos esos grupos o cohortes que tenemos cumplimiento de las normas de las resoluciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, gerenciamiento del riesgo. Todo ese tema lo vamos a ver aquí en este estándar. Vamos a irnos al primer estándar de ejecución del tratamiento, que dice que necesitamos, como les decía, el plan de cuidados y tratamientos y todo lo que debe incorporar ese plan de cuidado y tratamiento. Vamos a irnos a la evaluación de la atención, donde dice que debemos revisar el plan individual del paciente, es decir, el ser cuando llega allí a la consulta, qué es lo que específicamente o de manera individual necesita ese paciente y lo que debemos tener en cuenta. Vamos a irnos a salida y seguimiento y vamos a ver el proceso de egreso de los pacientes, que debe incluir el binomio usuario y familia para finalizar adecuadamente la atención del paciente. Vamos a irnos a referencia, si en caso de que aplique y requiera el paciente, entonces, ¿cómo se debe referir ese paciente? Hay una parte en habilitación, pero acá vamos a ver todos los criterios que implica la referencia. Vamos a irnos a sedes integradas en red, donde les decía lo importante que es que todos hablen el mismo idioma. Y aquí dice, bueno, vamos a buscar uno que aplique más, digamos. Yo luego les digo cuál aplica más. Por aquí hay uno muy interesante que habla de esos convenios. Bueno, yo les busco uno que habla muy claro de los convenios, de esa interdependencia o de esos contratos que uno tiene con esos prestadores. Listo. Y así vamos a hacer el ejemplo con un estándar de cada subgrupo para que podamos hacer una preparación de qué es lo que vamos a obtener de cada uno, cómo vamos a buscar las fortalezas y van haciendo el ejercicio en lo que queda del mes. Y finalmente, pues vamos a irnos a las otras normas, pero ya es mañana. Vamos a ver cómo está derechos de los deberes en la 1328. Vamos a ver qué tiene de seguridad del paciente, que tiene un solo estándar de derechos de los pacientes, un solo estándar de seguridad del paciente, así sucesivamente. Vamos a ver qué nos aplica para los de imagenología, o odontología no, imagenología, terapias y el resto. Y vamos a ver cómo está en el 207 el tema de los subgrupos que encontramos en cada uno de ellos. Con el ejemplo que hagamos de la 5095, pues nos sirve para los demás. Sin embargo, aquí hay unos específicos, como les decía. Hay unos de calidad, control de calidad, está el del registro de los pacientes, que esos son muy específicos de laboratorio, ¿vale? Listo. Eso, bueno, creo, pues avanzamos, no tanto como yo esperaba, pero sí alcanzamos a avanzar algo. Mañana ya continuamos y, bueno, no sé, tenían la manito levantada, Cindy, Alfonso tenían la manito levantada, pero no sé si todavía están y o quieran hablar o quieran preguntar. ¿Tenían preguntas? ¿No? Parece que no. Sí, parece que no. Listo. Entonces nos vemos mañana, si Dios permite, a las 4 de la tarde. Yo les envío el enlace, así como siempre, en la mañana y antes de iniciar, ¿vale?
Vale, doctora, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, con mucho gusto. Chao. Feliz Chao. noche. Chao, doctor. Bueno, chao.